Cristo se revela al hombre sanando y liberando. De esta manera revela su divinidad y su salvación. Y si el hombre, en vez de ser agradecido con el Señor, se muestra indiferente y con un corazón duro, de eso hablaremos hoy. En el nombre del Señor vamos a echar las redes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. Versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? No, bajarás al infierno. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús son estas: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia». El Señor está describiendo exactamente la ingratitud de los hombres. Dios, como es bueno, se revela y quiere acercarse a sus hijos, revelarse a ellos, manifestarse a ellos haciendo prodigios, porque Dios es misericordioso. Cristo es misericordioso. Por eso, cuando Cristo viene a anunciarnos la buena noticia, no viene con las manos vacías. El Señor hace prodigios, hace milagros, hace señales con un propósito, y es que abramos nuestro corazón a Él, para que lo escuchemos, para que pongamos atención a su palabra. Los hombres nos quedamos admirados. El ser humano se queda pasmado al ver el poder de Dios que se derrama y que se manifiesta, por ejemplo, en un enfermo, en alguien que tenía una enfermedad incurable y el Señor lo sanó, o en otro que tenía una dificultad tremenda en su familia y el Señor intervino, como solamente Él sabe hacerlo, para resolver ese problema, para devolver la estabilidad en el hogar, para restaurar los corazones, para que la familia no se desintegre, para que los esposos se mantengan firmes en su compromiso matrimonial. Todas estas cosas hace el Señor. La respuesta natural del hombre debería ser, pero no es, debería ser mostrarse agradecido. Esto es lo más normal que nosotros deberíamos esperar que todos los hombres sientan gratitud hacia Cristo Jesús, que no los dejó abandonados, sino que al contrario, intervino milagrosa y poderosamente para ayudarles. Y sin embargo, no es lo que normalmente sucede. Recordemos por un momento aquella imagen donde miles y miles seguían a Jesús. Jesús vio aquella muchedumbre y sintió compasión porque sabía Jesús que no habían comido. Entonces Él interviene poderosamente multiplicando los panes y los peces y le dio de comer a la muchedumbre. Ese es el poder de Dios. Pero ese gentío que hoy comía, el día de mañana iba a estar gritando: crucifíquenlo. Eran los mismos, los que habían comido del Señor, los que habían comido el pan y los peces, los que habían saciado su hambre. Al siguiente día condenaban a Jesús diciendo, gritando:
crucifíquenlo. Eso se llama ser desagradecido. Y ese es el mal de nuestro tiempo. ¿Acaso usted no conoce a alguien que recibió un milagro grande del Señor y sin embargo hoy ya no está en el camino de Dios? ¿Hoy ha renunciado a su fe? ¿Hoy se ha ido a una iglesia protestante? ¿Hoy está más profundamente perdido en el fango del pecado que antes? Poco a poco su fe se fue secando. Es que quizás nunca tuvo fe. Es que quizás lo único que buscaba era el milagro. Y este es el problema, hermanos, que muchos en la actualidad nos hemos vuelto milagreros. Andamos buscando un milagro simplemente porque tenemos una necesidad, pero Cristo no nos importa. El Evangelio no nos importa. La doctrina del Señor no nos importa. La iglesia de Cristo no nos importa. Prevalece el egoísmo del corazón, el deseo de tener algo. ¿O no ha conocido, hermanos, usted que van a la comunidad y están día y noche perseverando en oración, hasta hacen ayuno y cada día de reunión están ahí y lo vemos perseverar porque están pidiéndole todo el tiempo un trabajo al Señor? Y cuando el Señor por fin les da un trabajo, desaparecen, se olvidan de Dios, se olvidan de que tenían necesidad. Encuentran un buen trabajo, una buena posición, encuentran un negocio, hacen un negocio, les va bien y se olvidan de Dios. Creo que estoy hablando cosas que todos hemos visto. ¿Cuántos hermanos han pasado por las comunidades cristianas y no han perseverado? Se olvidaron que el Señor los rescató. Se olvidaron del milagro que recibieron de parte del Señor. Pudo más su amor al dinero. Se olvidaron, buscaron a Dios solo para aprovecharse de la bondad del Señor. Porque el Señor, cuando nos mira a nosotros derrotados, cuando el Señor nos mira llorando, cuando el Señor nos mira sufriendo, el Señor se compadece. Y luego, cuando hemos recibido su ayuda, salimos del problema, salimos de la adversidad, pagamos la deuda, tenemos bonanza económica, entonces el hombre se olvida, es mal agradecido con el Señor. La perseverancia no debe ser por unos días. El cristianismo no debe ser en ti una moda, como una ropa que hoy está de moda y al cabo de 6 meses pasó y necesitas comprarte una nueva. Pues hay personas que así actúan con el Señor. Un día en su vida Cristo estuvo de moda. Hoy cambiaron esa moda por una nueva. No perseveraron. Al contrario, se olvidaron del Señor. Se apartaron del camino. Aborrecieron a Cristo y han aborrecido también a su iglesia. Muchos incluso han llegado a la apostasía. Se apartaron del camino, incluso se volvieron enemigos de Cristo y enemigos de su iglesia. Es que ese es el problema de nuestro mundo. Quieren una religiosidad sin compromiso. Quieren una religiosidad sin Cristo. Una espiritualidad vacía busca el mundo. Una religiosidad sin fundamento, sin doctrina, sin palabra de Dios, filosofías humanas nada más, donde hay falsas religiones que te ofrecen la autosuperación, es decir, tú eres el centro del cosmos, todo gira alrededor tuyo, mereces bienestar, mereces tenerlo todo, mereces dinero, porque tú eres el centro del universo. Y tanto te crees que tú eres el centro del universo que hasta quieres quitar a Dios y ponerte tú en lugar de Dios. Por eso escuchamos frases como declaro tal cosa,
El único poderoso se llama Cristo Jesús. Él sí, por medio de su palabra, creó de la nada todo cuanto existe. Pues ahí están las filosofías humanas diciéndote, declara tal cosa y lo vas a tener. No, hermano, no te equivoques. El único que verdaderamente tiene el poder para hacerte una persona feliz es Cristo Jesús. Cuando tú vives su vida, escuchas su palabra y te decides a seguirlo y hacer vida en ti esa enseñanza, entonces vas a ser feliz. De lo contrario, toda la vida vas a estar mendigando amor. El que mendiga amor se siente vacío. Solo Cristo te puede saciar el hambre interior que tienes. Solo Él te puede dar sentido a tu vida. El Señor te ha dado la vida, te ha dado lo que tienes, te ha dado la existencia, te ha dado tu familia, te ha dado a tus padres, te ha dado a tus hijos, te ha dado tantas cosas y tú vives indiferente, mal agradecido. Conviértete de esa actitud y vuélvete a Dios. Date cuenta que Cristo te ama y que quiere lo mejor para ti. Tienes que salir de esa isla de pensamientos. Estás aislado en ti mismo. Así no puedes vivir. El que se encierra en sí mismo termina amargándose, entristeciéndose, deprimiéndose, porque nada te va a llenar, ni las posesiones, ni los bienes materiales, ni el dinero, ni el juego, ni el placer, ni la diversión. Nada te va a llenar. Nada, absolutamente nada va a llenarte. Y lo peor de todo, que aunque tú creas que eso te llena, ¿qué pasa si el día de mañana lo pierdes? Te quedas sin sentido en tu vida. Eso le ha pasado a muchos. Pues que no te pase a ti. Por eso te invito a que conozcas a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la manera de conocer a Cristo Jesús? Por supuesto, a través de la Escritura, la palabra de Dios, pero también a través de la enseñanza de la iglesia. La Escritura no vino sola. Antes de la Escritura está la iglesia. La iglesia católica es la que compiló la palabra de Dios y es la que interpreta desde su magisterio esa misma palabra de Dios. Por eso el evangelio que hoy reflexionamos nos dice al final: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Es claro, hermanos, que se está refiriendo a los discípulos, a los apóstoles. El Señor les dice: el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Escuchar la voz de la iglesia es escuchar la voz de Cristo. Rechazar la iglesia de Cristo es rechazar también al mismo Jesús. Cuando tú piensas, me gusta la palabra de Dios, pero no creo en la iglesia católica, estás rechazando a Cristo Jesús. Cuando desprecias la iglesia, desprecias a Cristo. Y al final el Señor dice: el que a mí me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Recordemos que Jesús es el enviado del Padre. No rechaces a Cristo Jesús. No rechaces su iglesia. Escucha a la iglesia y estarás escuchando al mismo Jesús. El que no quiere escuchar es soberbio. De eso nos advierte hoy este santo evangelio. No debemos ser soberbios. El soberbio rechaza autoridad. El soberbio rechaza los sacramentos. El soberbio rechaza la doctrina católica. El soberbio rechaza la iglesia y rechaza a Cristo. Por eso nos dice el evangelio: y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque todo soberbio será precipitado al abismo. En cambio, los humildes serán exaltados por el Señor. ¿Y tú qué quieres, hermano? ¿Ser precipitado al abismo o ser exaltado por el Señor? Ojalá que decidas escuchar la voz de Dios
escuchar la voz de la iglesia y ponerte en el camino de la penitencia. Vuélvete a Dios, deja el camino de perdición, deja el camino de pecado, vuelve al Dios de la vida y Él te hará una criatura nueva. Pondrá en tu corazón el gozo, la alegría y te dará la paz. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.